En la siembra Gado, en Más Voces, nos abocamos a tocar un tema que desde hace unos días tiene a los vecinos de Bragado preocupados, a la opinión pública ocupada en este tema y por supuesto a distintas esferas, sobre todo el tema judicial, porque hacemos un poquito de historia. Se conoció un fallo que determina que el agua de Bragado, el agua que provee APSA, no es apta para consumo humano. Hubo una presentación del doctor Urrizelki allá por el año 2014 que tuvo el veredicto de la justicia en el mes de diciembre. Mucho se habló por estas horas con relación al fallo, se escuchó la voz de APSA, pero solo a través de un escueto comunicado donde la empresa dice que el agua que presta es potable y es apta para el consumo humano y que los niveles son los adecuados desde el punto de vista del arsénico y otros componentes. Nosotros hace unos días estamos en comunicación con el juez, con quien emitió este fallo. El juez Marcelo Giacoia, que nos está atendiendo en esta tarde, a quien le agradecemos primero haber evacuado nuestras consultas y ahora poder hacerlo de cara a la gente. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Acá estamos. Bueno, conocimos el fallo, que en realidad Bien. tuvo usted la responsabilidad de ser el juez interviniente y quien terminó poniendo el gancho, como decimos nosotros, a ese escrito que hemos leído varias veces, que tiene algunos aspectos muy técnicos en realidad, de más de 50 y pico de fojas, donde se determina, lo estoy diciendo bien, usted me corregirá, que el agua de Bragado no es apta para el consumo humano, ¿es así? Sí, a ver, un poco la idea de esta entrevista es tratar de llevar un poco de claridad a algunas cuestiones. El problema que está planteado a través de la acción que hizo el doctor Urselki en aquel entonces tiene que ver con un problema que es no tan solo de Bragado. Primera cuestión. Tiene que ver con que las fuentes de agua subterránea, ¿sí?, para consumo humano, que se encuentran contaminadas de forma natural, eso tiene que ver con las características geológicas del suelo, fundamentalmente, constituyen un problema de salud pública, ¿sí?, el cual, a mi criterio, y así lo plasmé en el fallo, hay una obligación de parte del Estado de resolver. Y fundamentalmente porque a partir, por lo menos nuestra legislación, del fallo Karsich del año 2014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí?, el acceso al agua es un derecho humano. Entonces, como tal, ¿sí?, el Estado tiene obligaciones en función de la protección de determinados derechos humanos, en este caso el acceso al agua potable. Por eso, digamos que, bueno, fundamentalmente fueron el fundamento y la viabilidad de la acción instaurada por el doctor Urselki y el fundamento de la sentencia. Es decir, el Estado tiene la obligación, a través de APSA en este caso puntual, de entregar a la población aguas en condiciones de potabilidad. El exceso de arsénico es un obstáculo a esta condición de potabilidad. Esto es una discusión que se sostuvo y que a mi criterio está zanjada, ¿sí?, en función de algunos antecedentes y de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud, el Código Alimentario, es decir, que el agua que está por encima de 0,01 miligramos de arsénico por litro de agua es un agua que tiene problemas en cuanto a su potabilidad. Y eso es un poco lo que se ha plasmado, ¿sí?, en el fallo, es decir, plantearle a la empresa que tiene que distribuir agua en condiciones de potabilidad de acuerdo a estos valores que te estaba diciendo y algunas otras cuestiones más que están plasmadas en la resolución, ¿no? Que todo hace, digamos, al fondo de la cuestión que tiene que ver con que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a acceder al agua potable. Cuando usted hablaba
esto para la gente en realidad y para hacer un poco de memoria colectiva. Cuando usted hablaba que hay algunas cuestiones que están zanjadas y que tienen algunos antecedentes, me remito y lo llevo a pensar en lo que sucedió el 9 de julio o lo que sucedió en Chivilcoy, por ejemplo, 2 lugares donde APSA también, la justicia le dice, hay que invertir, hay que dar agua de calidad, e incluso en esos lugares se está haciendo, se ha hecho. Sí, digamos, 9 de julio fue, digamos, no sé si la palabra es pionero, pero bueno, hubo una organización vecinal, una ONG, Todos por el Agua, 9 de julio, Todos por el Agua, me parece que se llama así correctamente, en el cual la organización de los vecinos logró, a través de la acción judicial en principio, y luego sucesivas reuniones que tuvieron tanto con APSA, con autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, con el Defensor del Pueblo, etcétera, 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 lograron la construcción de una planta de ósmosis inversa y hoy, 9 de julio, estaría recibiendo agua en condiciones de potabilidad, en virtud de esa planta de tratamiento. Cuando está construida. Está construida, sí, está construida. Y yo le decía... En Chivilcoy creo que la obra está bastante avanzada y en 9 de julio está construida. Exacto. ¿Sí? En 9 de julio, no sé si todavía yo estoy pidiendo informes sobre faltaba conectarse un barrio, pero extraoficialmente pareciera que ya estaría conectado, pero bueno, necesito formalizar esa información a través del expediente, pero bueno, APSA ahí ya resolvió el problema. Cuando hablamos de estas cuestiones, es más, si leemos, le digo que leemos porque en las noticias que nosotros hemos publicado no solo hemos puesto la carátula o la definición del fallo, sino que hemos dado el acceso a un enlace donde está el fallo para que todos los vecinos lo puedan bajar, lo puedan leer, como trabajo de socialización de información que a veces nos llega a los periodistas, ¿no? Entonces, la verdad que está muy bueno eso. Nosotros pudimos ver y leer hasta donde va nuestra comprensión que en ese fallo se hace lugar a mencionar no solamente la figura del arsénico, del tan temido arsénico, y temido digo porque la verdad que es de temer, sino que aparecen otros componentes que usted puntualiza en uno de los apartados, en el caso de Bragado, que también sería una cuestión diferente. ¿Es así, Marcelo? Sí, digamos que yo lo que planteo es asegurar la calidad y potabilidad del agua de la red de uso domiciliario en la ciudad de Bragado, ¿sí? En lo relativo a los valores máximos que no deben exceder la composición microbiológica, físico-química de agua de consumo humano, en especial la cuestión del arsénico. Pero sí. Pero hay otro. Es decir, lo que pretendo es que los vecinos de 9 de julio consuman agua potable. De Bragado, perdón, agua potable. Es muy común, no sé si a usted le ha pasado desde el lado de la justicia, pero también le pueden tocar las generalidades de la ley. Es muy común que ante algunas de estas informaciones que no nos gustan, para las cuales estamos con el fantasma, pero no estamos preparados a que alguien dictamine, de alguna manera resuelva y diga, miren, ustedes sospechan, acá está la comprobación, esto es así, se intente, por decirlo de alguna manera, salir corriendo a matar al cartero. Digo, ¿usted es un juez que nos está asustando? Y disculpe su señoría que lo trate así. Sí, ¿intenta asustarnos o ha firmado algo en sus cabales? No, para nada pretendo asustar a nadie. Simplemente lo que estoy intentando es resolver un problema. A ver, tengamos en consideración que esta resolución que yo he dictado en diciembre ha sido apelada por APSA. O sea, va a haber una instancia superior a mí que va a revisar a ver si Giacoya, y digamos, está bien lo que resolvió Giacoya o está mal, por decirlo de alguna manera. O sea, este fallo aún no está firme porque APSA ha planteado lo que se llama un recurso de apelación. Ahora, teniendo en consideración los antecedentes que te refería, la bibliografía, los informes que están agregados,
tanto a la causa Kersich como a la causa Urriel, que es la causa de Bragado. Esto lo digo porque las dos causas tienen conexidad. Eso le iba a preguntar. Usted siempre hace referencia a esa causa que es la causa, le decimos a la gente, 9 de julio. Exactamente, la causa Kersich es la causa de 9 de julio. A ver, hay una cuestión que tiene que ver, porque también preguntarán qué hace un juez de responsabilidad penal juvenil resolviendo este tipo de cuestiones. Eso se lo iba a preguntar y ofició usted de preguntador. ¿Qué hace un juez que atiende causas en un juzgado de cuestiones a menores y juveniles, actuando en temas que tienen que ver con la salud pública? Exactamente. El régimen de la acción de amparo plantea que los amparos entran por lo que se llama la Mesa General de Expedientes, ponele, no tiene otro nombre, me parece, pero bueno, se sortean entre todos los jueces. Bueno, salí sorteado en el primero y luego en los procesos colectivos lo que está planteada es la cuestión de conexidad, es decir, si hay un juez que está interviniendo en este tipo de cuestiones, todas esas mismas cuestiones conexas deberían ir al mismo juez para que no existan resoluciones contradictorias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la conexidad fue planteada originariamente. La primera acción que se estableció fue la acción en Alberti, ¿sí? Que está en proceso en trámite. Luego se planteó, creo que, la cuestión de 9 de julio, luego la cuestión de Chivilcoy y luego la de Bragado, no me acuerdo. La de Chivilcoy hubo otra acción en la cual ya hubo un juez que resolvió y que dijo más o menos en cosas parecidas en términos generales a lo que yo acabo de resolver. A ver, es una cuestión que el Estado tiene la obligación de resolver. O sea, antes de distribuir agua potable, a mi consideración, y eso es lo que yo dije en esta resolución, el Estado tiene la obligación de tratarla, en este caso a través de APSA, y distribuirla en condiciones de potabilidad. No es ni más ni menos que eso. Cuando se habla de, lo mencionaba recién usted, cuestiones colectivas, nosotros en las últimas horas hemos, desde el equipo periodístico de la radio, tomado contacto con una de las primeras personas que decidimos hablar, es con la flamante, porque hubo un cambio aquí en Bragado en los últimos meses, defensora del pueblo, la doctora Ana Laura Martínez, que gentilmente primero nos pidió mirar el fallo, estamos hablando del domingo pasado, ya hace casi 7 días, y después, celéricamente, nos dio una mini entrevista diciéndonos que ellos, la Defensoría del Pueblo, y usted me corregirá si es así o no, han intervenido en este proceso que inicia Urriselki. ¿Cómo es esto? ¿Esto es individual? ¿Esto es colectivo? No, a ver, en el fallo Kersich, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que me planteó fue que yo debía darle a esto, digamos, una cuestión de forma, tenía que ver con que el proceso era colectivo. No era necesario que 2000 y pico de personas firmaran personalmente, sino que esto era un proceso colectivo. Al ser un proceso colectivo tiene características propias, que lo plantea la misma Constitución, y es que la legitimación está dada en el defensor del pueblo. Entonces, en este caso puntual, el defensor, entonces yo al readecuar el proceso, perdón, al readecuar el proceso, le di intervención al defensor del pueblo para que represente a quien considere el que tenga que representar y realice en aquel proceso el 9 de julio, y lo hice en todos los procesos por igual. Entonces, a ver si me queda claro, el defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo sería de alguna manera nuestro máximo representante. Yo estoy representada por él, puedo acudir a él a decir, mire, defensor, quiero intervenir en esto como ciudadana para que APSA me mande el agua que corresponde. Sí. Y quien representa en un proceso colectivo es el defensor del pueblo, el que representa a toda la comunidad. Hay algunas manifestaciones, o ha habido algunas manifestaciones en las últimas horas, diciendo, por ejemplo,
cosas que me parecen interesantes para aclarar a la gente y a nosotros los vecinos. A ver, si esto comienza en el 2014, hay algunos que opinan a través de las redes sociales, estamos hablando del agua del 2014 y no del agua de ahora. Aquella no era potable y la de ahora es potable. ¿Esto es así? No, es un problema estructural que, como te lo dije yo recién, es un problema que tiene que ver con las características del suelo, ¿sí? Las características geológicas del suelo, y que pueden variar algún parámetro. Incluso en el expediente hay valoración, obviamente hay un capítulo, considerando, de la valoración de la prueba que Sí. se produjo a lo largo de todo este tiempo, Sí. en donde puede haber fluctuaciones que se deben a lluvias, etcétera, 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 pero hay una cuestión que tiene que ver con la característica geológica propia del suelo, que produce contaminación. Entonces, antes de distribuirla, habrá que medir los valores, y si los valores están mal, habrá que tratarlo, reducirlo y después distribuirlo. Pero es un problema mucho más estructural, no es que en un tiempo sí pueden oscilar algunos valores, sí, en más, en menos, pero en líneas generales, y eso está dicho en la resolución, el valor está mal. Hay una discusión que se planteó y que incluso Urriselki en aquel momento planteó la inconstitucionalidad de una norma. Es decir, la adecuación del Código Alimentario planteaba el 0,01, ¿sí? El 0,01 miligramos de arsénico por litro de agua. Entonces, las provincias adhieren y se plantea una posibilidad de prórroga, es decir, hasta tanto y en cuanto puedan realizar las obras necesarias para adecuar a ese valor, te permito el 0,05. ¿Sí? Esto se prorrogó, ahí está relatado considerando en el fallo, ahora no me acuerdo los números de decretos. Esto se prorrogó en 2 oportunidades, se planteaba la inconstitucionalidad de esas prórrogas, es decir, no puedo prorrogar sine die, digamos, violar derechos humanos, ¿sí? Entonces el Estado tiene que resolver esta cuestión. Pero eso quedó resuelto, porque esos decretos no fueron renovados. Se planteó en un decreto posterior del año 19, yo soy muy malo con los números, en donde la excepción estaría dada en que si se demuestra la falta de capacidad técnica para adecuar a esa normativa del 0,01, bueno, podría prorrogarse, algo así dice el decreto. En este caso puntual, yo lo digo expresamente, por eso lo digo acá en la entrevista, lo dije puntualmente en el medio, que esa excepción no corre, porque ABSA ya demostró que tiene la capacidad técnica por la planta que hizo el 9 de julio. Claro, y la que está haciendo ahora en Chivilcoy, por ejemplo. Y la que está haciendo en Chivilcoy, exactamente. Esto, digamos, vuelvo a decir, este es un fallo que ha sido recurrido. Deberíamos esperar a ver qué es lo que nos dice la Cámara de Apelaciones de San Martín. ¿Cómo toma un juez? Esto ya es algo personal, que le pregunto, porque lo mencionó 2 veces. ¿Cómo toma un juez esta cuestión, que es algo que sucede en la mayoría de los fallos, que se apela, cuando interviene alguien por encima suyo? ¿Cómo lo toma? ¿Lo ve bien? ¿Le parece que eso es una instancia mejor? No, a ver, a mí me gusta muchísimo que siempre haya una instancia superior y que revise lo que uno resuelve. Aparte, más allá de lo que a mí me guste o no me guste, esto tiene que ver con una garantía que se llama la garantía del doble conforme. Es decir, yo resuelvo que una persona es responsable de un hecho, ¿sí? Y esa persona tiene la garantía, tiene el derecho de pedir que otro revise si lo que yo dije está bien o está mal. Tiene que ver con una cuestión de garantías dentro del debido proceso, que se llama el doble conforme. Y aparte a uno, en lo personal, a mí me deja tranquilo que una instancia superior, que son 3 jueces, revisen concretamente lo que uno resolvió. En el fallo del que estamos hablando ya hace un rato, también se menciona que hay un proceso, tengo entendido, todo este tiempo, a partir de que las distintas instancias piden informes, se investiga, se evalúa, y se ven las distintas presentaciones, instituciones, y bueno, y en este caso quien demanda, el señor Urriselki, por ejemplo, deben recibir, mientras tanto,
que APSA, la empresa prestadora, en este caso les provea de agua, no de la red, sino a través de bidones que son analizados. ¿Esto es así? Sí, sí, lo que fue, ¿Dónde fue la medida cautelar que se dictó en su principio y que luego fue confirmada por la Cámara de San Martín, sí, creo que de San Martín, y la cual ordena, hasta tanto y en cuanto la red, digamos, tenga las características de potabilidad, se provea a todas esas personas e instituciones que se ordenó, se provea agua en condiciones de potabilidad. ¿Y de dónde sale, le preguntaba yo, esa lista de personas y de instituciones? Fue el planteo que se hizo originariamente en el expediente. Fue bien. a petición de la parte en su momento. No es algo que determina usted puntualmente, sino que es algo que... No. Bien, esto tiene semejanza, tanto que vamos y venimos con el fallo de 9 de julio. En aquel momento esas 2000 y pico de personas al comienzo eran quienes demandaban, quienes decían, yo quiero agua de calidad, yo quiero agua de calidad, yo quiero agua de calidad, y la empresa dijo, no, pará, hagámoslo para todos, porque si no me va a salir mucho más dinero, porque ese debe ser el planteo también, ¿no? Sí, puede ser. Sí, no conozco cuál es el planteo de la empresa, pero bueno, en definitiva, el 9 de julio, implícitamente, habiendo construido la planta, reconoció que había un problema con el agua. Cuando tiene en su poder o en su escritorio, digo, después de determinar estas cuestiones que bien se definía como en defensa del derecho humano, en este caso a tomar calidad, pero hacía referencia a su juzgado y a los temas que lo ocupan, por lo cual estudió, se perfeccionó y trabaja, siente que verdaderamente está acercando al vecino, a los vecinos, a la comunidad, algo que les es propio, que es este derecho. Parecería obvia la pregunta, parecería obvia, pero digo, ¿tiene esa sensación cuando hace esto? Es más que una sensación, porque el 9 de julio se hizo la planta. Y efectivamente, el 9 de julio están recibiendo agua con menos del 0,01 miligramos de arsénico por litro de agua. Entonces, la sensación deja de ser sensación para concretarse en un hecho, ¿no? Que bueno, a uno lo pone bien, porque en parte de esto es la función de uno, ¿no? Uno es un servidor. Y en este caso a mí me atañe tratar de proteger derechos que están vulnerados. En este caso puntual, el derecho vulnerado es el acceso al agua potable, con todas las implicancias que eso acarrea en la salud, ¿sí? Porque el consumo de agua con altos valores de exceso de arsénico, el consumo repetido en el tiempo produce una enfermedad que se llama hidroarsenicismo crónico regional endémico, entonces ACRE. Entonces, esto no lo invento yo, esto hay muchísima literatura, incluso en el expediente hay agregado un informe que está mencionado, que es muy ilustrativo, y bueno, no hay más que mirar por ese lado. A mí me parece que es muy bueno que los vecinos se puedan organizar, como sucedió el 9 de julio, como se planteó acá, en pos de reclamar por sus derechos, ni más ni menos. ¿Cuánto puede tardar? Sabemos que la justicia no tiene un tiempo, pero ¿cuánto estima usted que este tipo de presentaciones que ahora ha hecho la empresa yendo a otra instancia pueden tardar para dejar este fallo firme, más allá de las acciones de los vecinos, que queda claro que es un tema a trabajar por cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que en los próximos 15 días podría estar. La Cámara de San Martín es muy respetuosa de los plazos. Ajá. Y yo creo que es muy probable que resuelva prontamente. ¿Esa resolución le llega a usted, señor juez? Esa resolución me llega a mí, se notifica a las partes, ¿sí? Me va a llegar a mí, seguramente que para ejecutar, digamos, entrar en la fase de ejecución. Seguramente me va a llegar a mí, seguramente va a haber una instancia de algún planteo, de algún recurso federal, quizás, o a la Corte de Provincia o a la Corte Federal, pero bueno, iremos viendo a medida que vaya evolucionando
vaya evolucionando esto. A ver, la cuestión ambiental hoy está muy en boga y me parece que esto tiene que ver con la protección de un recurso que es el agua, ¿no? Sí, sí. Y fundamentalmente la protección del recurso y además protección, ¿sí?, de este derecho humano que tiene que ver con el acceso al agua potable que tenemos todos. Marcelo, bueno, nada, con esta última pregunta que le hacía, ya casi que lo condiciono, más allá de los mensajes por WhatsApp, que lo condiciono a que cuando la Corte resuelva y sea notificado, lo voy a volver a entrevistar. En principio, agradecerle la buena predisposición. No todos los días uno habla con un juez que falla en algo que tiene que ver con lo que sale del grifo de la cocina de mi casa. Así que en principio eso te lo agradezco en forma personal y profesional. Y después, la claridad en desasnarnos sobre estas cuestiones y dejar en claro esto. Se levantó torcido el juez y nos quiere sembrar el pánico a nosotros, o realmente está en todos sus cabales. Bueno, lo veo que está en todos sus cabales. No, mira, hay una cuestión que yo creo que, o pienso, y yo intento, desde mi humilde lugar de trabajo, resolver. ¿Qué tiene que ver? Uno, la proximidad del juez con la gente, ¿sí? O sea, me parece que hay una cuestión ahí, un obstáculo, que los jueces muchas veces están lejos de la gente. Y por otro lado, hablar, quizá esto sea una deformación profesional, porque bueno, yo soy docente en 2 universidades, hablar en un lenguaje claro. O sea, más allá de que acá hay un lenguaje técnico, ¿sí? Pero yo intento hablar en un lenguaje claro que podamos entender. Si no, no tiene sentido lo que podamos resolver. Eso me plaza muy claro cuando intervengo con jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, si yo me manejo en un lenguaje jurídico, técnico, encriptado, el pibe no entiende nada de lo que está pasando. Y bueno, acá, y un poco también el motivo por el cual accedo a esta entrevista es tratar de llevar un poco de claridad al vecino. Me parece muy buena la iniciativa de ustedes de poner el fallo a disposición de la gente. Me parece fantástico, porque esa es una de las cuestiones que siempre uno dice, bueno, a ver, ¿cómo hago para llegar a la gente? Porque en definitiva, el beneficiario de todo esto son los vecinos de Bragado, ¿sí? Entonces, por lo menos que accedan a una lectura, si hace falta una explicación, se brinda, no tengo ningún problema de quien necesite alguna explicación más, pero en definitiva es esto, a mi modo de ver, puntualmente a raíz de la presentación, como lo pasa en un montón de lugares, hay un problema con el consumo de agua subterránea que afecta a la salud pública y eso se intentó resolver. Por lo menos es lo que yo he plasmado en estos años de trabajo que culminó en esta resolución, quizá un poco extensa, pero bueno, lo que pasa es que el expediente es voluminoso. Sí, sí. Al ser voluminoso, la resolución va a ser un poco más extensa. Pero creo que intenté ser claro, desarrollé algunas cuestiones que me parecían importantes y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que nos dice la Cámara contenciosa. No tengo ningún problema en volver a charlar con ustedes cuanto la Cámara se pida y a noticiarlos. Agradecemos nuevamente la predisposición, agradecemos la claridad. Quienes hemos leído este fallo más de una vez y no lo terminábamos de entender, al menos pormenorizadamente, nos parecía importante, y yo se lo dije en una de las charlas privadas, no entenderlo yo y comunicarlo, sino que usted acceda a explicárselo al resto de mis vecinos, así todos podemos manejar la misma información. Sí, hay una cuestión que yo también ordené, es de hacer, como sucedió el 9 de julio, ¿sí? Y esto tiene que ver, ¿sí? Con la salud, ¿sí? De implementar un plan de vigilancia epidemiológica como sucedió el 9 de julio. Exactamente. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Y para detectar, porque el 9 de julio hubo un plan, se acordó, ¿sí? Entre ABSA, el Defensor del Pueblo, los vecinos, hubo un seguimiento, se detectaron casos de acre. Bueno,
vamos a intentar hacerlo si es que queda firme la sentencia en Bragado también, porque me parece que si no sería desigual el trato, ¿no? Bueno, y ahí tiene que intervenir, está muy bien lo que me recordó, entre todos los apuntes ya lo olvidaba, pero es verdad, el fallo dice que tiene que haber un control, y esto responde a muchas dudas. En principio, a partir de conocerse este fallo, de vecinos que comienzan a decir, pero entonces por eso hay tantas enfermedades de esto, del otro. ¿Quién tiene que intervenir? ¿Es la salud? Sí, yo ahí se lo pido, lo pido al Ministerio de Salud de la provincia en función de lo que sucedió el 9 de julio. Fue el Ministerio de Salud, acordado con AUSA, la Asociación de Vecinos, la ONG de Vecinos, el Defensor del Pueblo, el municipio, incluso hubo capacitaciones a los médicos del Hospital de 9 de Julio, bueno, etcétera, etcétera. Lo que planteo es reproducir un poco eso que sucedió el 9 de julio, reproducirlo en Bragado. Vamos a ver si... Sobre la salud de la población. Claro, sí, esto es voluntario, obviamente. Sí, por supuesto. Doctor, muchísimas gracias. No, por favor, a sus órdenes. Y bueno, cualquier aclaración que a vos te parezca que es necesaria hacer, no tengo ningún problema en hacerlo. Lo haremos. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Abrazo grande, saludos. Todo el día. Mucho más que éxitos. Todo el día. La 100 pone música.